Durante esta semana se ha generado mucha controversia en la humanidad por unas palabras que dijo el presidente Petro en una intervención de una reunión en Estados Unidos de las Naciones Unidas. Petro dijo contextualmente: no solo Israel y Estados Unidos son los pueblos de Dios, la humanidad toda, o la humanidad entera, quiso decir, son los pueblos de Dios. De acuerdo a esto, se han lanzado muchas conjeturas u opiniones a favor o en contra del mandatario colombiano. Pero si nosotros vamos a la realidad bíblica refiriéndonos a Dios, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, Isaías, Deuteronomio y otros, dice que Israel en esa época era el pueblo de Dios, porque Dios lo dispuso así y Él quiso que fuera su pueblo amado. Pero cuando Jesús vino al mundo, vino a cambiar muchas cosas del Antiguo Testamento. Es claro y es lógico que muchos en la fe nos confundiremos un poco y diremos: bueno, el presidente Petro está loco, ¿cómo se va a referir a algo así? Meterse con Dios si Israel es el pueblo de Dios. Muchos hemos entendido esto o sabemos de esto. Pero cuando vino Jesús al mundo, vuelvo y les repito otra vez, Él no vino únicamente por una clase privilegiada de personas o por un país en específico, en ese caso Israel. Él vino por la humanidad entera. Si Israel ya eran personas buenas, ya eran personas de Dios, Él no vino por ellos. Él vino por los que estaban extraviados, por las ovejas que estaban extraviadas. Dice Pablo en algún contexto bíblico, por aquí lo tengo, dice: Cristo Jesús, por la sangre que derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Y dice un poco más abajo, dice: Cristo dio fin a las luchas entre los dos pueblos y los puso en paz con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. En muchos contextos bíblicos también Pablo, que fue un romano, muchos se acuerdan de él, que dejó la espada, dejó de asesinar a los discípulos y a los seguidores de Jesús, a los cristianos. Ya dice otra cuestión. Pablo dice en general que la iglesia, la nueva iglesia que Jesucristo fundó en base a los 12 apóstoles, es el pueblo de Dios. Dice Jesús también en algún contexto: el que cree en mí y me sigue y cumple mis enseñanzas es el pueblo de Dios. Muchas veces nos metemos en cuestiones políticas. La política ciertamente no es tan buena, tiene unos fines específicos. Es raro el político que busque hacer el bien de una sociedad, que busque los beneficios para la sociedad entera. Tendría que ser un Bukele, que ciertamente sí lo hace. Pero la mayoría de los políticos, ya cuando son electos, se olvidan del pueblo, se olvidan de todas las cuestiones que le hace falta a la sociedad y van únicamente por sus intereses particulares, que son
los bienes materiales. Entonces, no debemos miscuir tanto la política en las cosas de Dios, porque no es tan buena. En el caso del presidente Petro, yo he seguido su política muy de cerca. Incluso voté por él. Pero al referirse a Dios, hay que empezar como a estudiar muy de cerca o muy egocéntricamente los contextos bíblicos para no llegar a confundirse y a confundir a la humanidad. No todo el que vive en este mundo es el pueblo de Dios. Jesús quiere venir por los malos, por los que están errados, pero por los que se arrepientan. Hay muchas personas que hacen cosas desastrosas en este mundo. Hay países que siguen dioses o cosas inexplicables, pero esa es su fe y eso es lo que defienden, pero no están acertados ni acercados a Dios. Nosotros debemos comprender que Dios es ese ser supremo que está sobre todo. No hay nada que sea más importante que Él, ni la política. Una perspectiva que debemos tener todos, una visión de todo esto, es que Dios está para todos, para buenos y malos. Dios es bueno con todos. Imagínense cuando Él nos da la lluvia. Él la da para buenos y malos. Lo mismo que el viento, lo mismo que el sol, lo mismo que tantas cosas. De ahí que nosotros, si creemos en Dios y queremos para nosotros una salvación, tenemos que seguirle. Tenemos que cumplir sus enseñanzas, sus preceptos, para pertenecer al pueblo de Dios. Presidente Petro, la humanidad entera sí es el pueblo de Dios. Israel, Estados Unidos, Colombia, Argentina, bueno, los tantos países hasta el último rincón del mundo es el pueblo de Dios. Pero es más el pueblo de Dios, vuelvo y lo reitero, aquel que le sigue y cumple sus enseñanzas. Dios está para todos. Dios nos da una oportunidad a todos. Y si queremos pertenecer a ese pueblo, tenemos que seguirle y cumplir todo lo que Dios manda en Cristo Jesús. Es así de simple y nada más.